Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblonsky y esto es ABC Latino, la revista al aire. Y conmigo hoy en este programa tenemos a Dan Smulian, que nos va a estar hablando de las últimas noticias sobre inmigración. También con nosotros Onyx Beitia, que ya está de regreso y ya está plenamente en trabajo aquí en ABC Latino, pero también en una granja, que es lo que estábamos hablando antes de comenzar este programa. Bienvenida al programa el día de hoy, Onyx. Y también con nosotros Pocho Salcedo, Juan Carlos Pocho Salcedo, porque es la primera semana del mes de agosto y por supuesto vamos a estar hablando de Patria Grande. Bienvenido, Pocho, al programa. Y Gracias, un gusto también, estar con ustedes. así es, y también Rosario Lara, que va a estar hablándonos de literatura latinoamericana, pero con un twist muy especial, porque tenemos a una persona que ha sido muy especial. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Rob y buenos días a todos, a los panelistas y al público. Perfecto, y sin más interrupción, comencemos directamente con el abogado Dan Smulian, que nos va a estar hablando de ciertos casos de inmigración en donde la Corte revirtió algunas de las decisiones tomadas por el fiscal general de la Nación previamente en el gobierno anterior, y el fiscal de la Nación de este gobierno, de la presidencia de Biden, los revirtió. Cuéntanos un poquito sobre eso, Dan. Muy buenos días, gracias por tenerme en el programa. Sí, esta es una nota un poco técnica, pero súper importante. Como usted dijo, el fiscal general presente anuló dos casos. Los casos se llaman materia de A-B y materia de L-E-A. Estos casos, los viejos casos, bajo la previa administración, habían trancado la habilidad de personas que habían huido de sus países por violencia doméstica o porque sus familias habían sido marco de daño para pedir asilo. Y, y muy importantemente, también trancaron más de 20 años de el desarrollo de la ley que permitía que personas buscaban ayuda basada en violencia doméstica. Lo bueno de lo que ha hecho el corriente fiscal general es que, como usted ha dicho, revirtió la ley a la condición vieja y ha dejado que las personas que han huido por violencia doméstica pedir asilo y tener éxito en tener protecciones por haber vivido por este daño y tener miedo de sufrir mucho daño en sus países si tienen que volver. Igualmente, si las familias de las personas han sido marco de violencia eh, eh, en sus países, también tienen más apertura para pedir asilo aquí en el país. Y esto es muy importante porque muchas personas han huido por estas razones de sus países, y bajo la previa administración era muy, muy difícil ganar estos casos, y ahora hay un nuevo día, hay apertura, hay luz para las personas que necesitan este tipo de ayuda. Dan, una pregunta, si se estima a cuántas, más o menos, cuántas personas va a beneficiar esta decisión del fiscal general Garland.
No sé cuántas, es un grupo bastante grande. Yo sé por experiencia personal que muchas de las personas que yo represento y mi agencia representa caen en esta materia, en cuestión de que han huido porque son personas que han estado en relaciones con personas que le han hecho mucho daño, aunque esto no es exclusivo para protección para mujeres, o que sus familias han sido marco de agresiones eh, por o gobiernos o pandillas, y están enfocando en ellos porque están buscando una familia en particular. Entonces, estos son protecciones importantes. La ley internacional ha reconocido que esto debe ser protegido, personas deben ser protegidas, y nuestra ley estaba andando en esa dirección, se trancó, pero se ha reabierto ahora esa posibilidad. Esa es una noticia muy buena, por cierto, que muchos de los que huyen de sus países y llegan aquí a los Estados Unidos de Norteamérica, lo hacen por tres tipos de violencias principales: la violencia doméstica, la violencia política y la violencia de las pandillas. Así que esta es realmente una decisión muy importante. Gracias por traernos esta noticia. Sé que tienes otra reunión en este Sí. momento, te agradecemos mucho, pero antes de despedirnos de ti, vamos a dar el número de teléfono donde todos pueden llamar para hacer sus preguntas sobre inmigración. Este es el número de teléfono de los Nuevos Americanos, la línea de Caridades Católicas, y es el 1-800-566-7636. Sí. Y ahí Dan, pueden atender en lenguas múltiples y pueden dar referencia a agencias que pueden después hacer consultas más a fondo. claro, muchísimas gracias, Dan. Hasta la Un próxima. placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Y seguimos aquí en 91.3 FM Radio WBKR en Poughkeepsie, Nueva York, y esto es ABC Latino, la revista al aire. Y en la editorial del día de hoy vamos a hablar de algo que me llamó la atención y quiero compartir con ustedes. Justamente porque tiene relación aparte con algo que vamos a tratar más adelante en este programa, algo sobre lo que Rosario va a estar hablando. Pero justamente en los últimos días, ayer y antes de ayer, estaba mirando unos vídeos de Sadhguru. No sé si alguno de ustedes conoce quién es Sadhguru. No es una persona vastamente conocida, pero sí es una persona muy conocida por todos aquellos que buscan encontrar el destino de cuál es el destino de la vida. Sadhguru es un yogi de la India que vive aquí en Occidente, aquí en Estados Unidos, y que ha dado muchas conferencias y charlas y recorre el país y siempre habla. Y una de las cosas que él decía en esta charla eh, que estaba escuchando es que él nunca decía que conoce algo. Y él dice, en realidad yo no conozco nada. Y explicaba el por qué. Siempre queremos, por lo menos por educación, por tradición, por lo que sea, siempre queremos conocer. Y cuando conocemos algo, ahí decimos, sí, yo conozco de esto, sí, yo sé esto, sí, yo entiendo de esto. Y él estaba diciendo que en realidad, si nosotros pensamos realmente que vivimos en un planeta que es una partícula de arena en un universo cósmico tan grande, y si esa partícula de arena nosotros somos un puntito más dentro de este mundo que llamamos la Tierra, eh, nunca se puede llegar a conocer realmente.
y que cuando decimos yo conozco eso o esto, yo entiendo de esto, le ponemos una limitación natural e inconsciente a nuestro aprendizaje, que nuestro aprendizaje se ve coartado por esa facultad mental y racional nuestra de decir yo entiendo de esto. Entonces él explicaba que hacía mucho él ya había adoptado esta posición donde él se reconoce que realmente no sabe y lo que comparte, lo comparte a partir de sus experiencias personales, pero no desde el punto de vista como conocimiento, sino desde el punto de vista de la tecnología. Y quiero explicar eso porque a veces suena algo como algo espiritual, como un yogi de la India va a estar hablando de tecnología. Y me causó una impresión muy buena interiormente lo que él explicó. Y es que cuando nosotros hablamos y creemos en algo, porque lo hemos leído, porque lo creemos por fe, porque hemos nacido bajo una religión o hemos adoptado una religión o un camino espiritual. Siempre estamos dentro del marco de esa religión, de esa fe, de esa creencia, no necesariamente espiritual o religiosa, puede ser política, puede ser científica, de muchas características. Pero cuando hablamos de tecnología, estamos acostumbrados a que si algo tecnológico está a nuestro alcance y funciona, lo usamos y todos lo pueden usar. Una vez que aprendemos cómo usar un smartphone, todos lo pueden usar y no importa realmente cuál es la creencia religiosa, política, social o científica que puedan tener, pero todos usamos esa tecnología. Y él explicaba que eso va paralelo con este pensamiento de que en realidad yo no sé todo y dejo la puerta abierta a aprender continuamente más como aprendemos continuamente en forma natural las cuestiones tecnológicas. Me llamó la atención, algo de esto resonó dentro de mí y es por eso que hoy lo comparto con todos ustedes. Y ahora vamos a pasar a un poco de música latinoamericana antes de seguir con nuestro próximo segmento y vamos a hacer un juego acá entre todos nosotros aquí en la revista Al Aire, porque voy a poner algunas melodías latinas muy conocidas, muy tradicionales, y los invito a medida que se va escuchando estas melodías, que ustedes entren mientras la melodía se está tocando y nos digan qué es, a ver si las pueden reconocer. Son muy tradicionales. Y aquí vamos con la primera. Y aquí entra en la canción. Solamente una vez. Eso es, muy bien, Pocho. Solamente una vez, claro. Este tema tan tradicional de la música latina. Si le puedes aumentar un poquito el volumen, va a ser un poquito más fácil de identificarlo. Desgraciadamente no me da más el volumen acá. Ok.
Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más. Muy bien, y quédense con nosotros porque vamos a tener más música y melodías latinas para que todos puedan adivinar, ustedes que nos están escuchando también. Pocho, felicitaciones. No vamos a decir nada, pero se les hace más difícil aquí a las damas porque son de otra generación, mucho más jóvenes, Ah, así que, pero son melodías de todos los tiempos y muy hermosas. yo lo escuché la primera vez con mi mamá cuando era un pequeñito, así que realmente tengo la ventaja del tiempo, ¿no? Así es. Pero son melodías que yo creo que todos deben conocer y escuchar porque son clásicos realmente. Son clásicos. Y entonces, Pocho, dime, estamos en la primera semana de agosto. Ya estamos en el mes de agosto, ya estamos en la segunda mitad de este 2021. Y al ser la primera semana, ¿qué es lo que nos corresponde tratar aquí en la revista Al Aire? Bueno, una caminata por Latinoamérica, por las cosas que han pasado en esta patria grande. Y realmente ha sido un mes de bastantes sorpresas. Hemos cerrado el mes con eh, eventos totalmente novedosos en lo deportivo, en temas de salud, en temas de política, ni qué decir, Cuba, Perú, etcétera. No sabría por dónde comenzar, Roberto. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que vamos a comenzar por el tema que aparece en la revista de agosto, que es precisamente el de la pandemia que sigue galopando a todo ritmo por todo el continente americano, desde aquí en el norte hasta toda Latinoamérica. Y vamos a hablar el día de hoy sobre las vacunas, porque ese es el artículo que tenemos en la revista de agosto. ¿Cuál es el panorama de la vacunación y cuál es el panorama de esta pandemia que parece que no se va? Onyx, ¿qué te parece si escuchamos un poco a este profesional de la salud, Pablo Sadler? Él es un médico en salud comunitaria que trabaja en la salud pública de la ciudad de Nueva York y estuvimos conversando con él y él nos cuenta un poco cuál es la situación actual. ¿Qué tal si lo escuchamos y luego lo comentamos? Soy Pablo Sadler, médico psiquiatra especializado en salud mental comunitaria. Trabajo para el gobierno por los últimos 12 años. Hoy vamos a hablar de vacunación contra la COVID-19 en Latinoamérica. Como sabemos, la pandemia está todavía azotando al planeta entero. Sin embargo, desde finales del 2020, con la introducción de las vacunas, empezamos a tener un panorama de mayor esperanza y mejoría para el año 2021 y 2022. La distribución de la vacuna en América Latina, como ha sido en el resto del mundo, ha sido un problema significativo y tenemos ejemplos muy exitosos como los de Chile y Uruguay, que han vacunado más del 60%, y otros menos exitosos, lamentablemente, como el de Haití, que ha vacunado a menos del 1% de su población. Los países latinoamericanos no han sido excepción y cada uno ha tenido que arreglárselas por su cuenta, como diríamos. Probablemente con la excepción de la Unión Europea, la mayoría de los países han tenido que salir en forma desesperada a buscar vacuna de la forma que sea, pero
es un recurso muy caro. Las vacunas son producidas por países centrales a un costo muy alto y salvo algunas excepciones, estas vacunas son muy difíciles de acceder para los países más pobres. Por suerte, la situación en Latinoamérica empieza a mejorar, no solo por haber podido conseguir vacunas provenientes sobre todo de China y de Rusia, pero por empezar a producir también vacunas con recursos propios. Hay dos tipos de estrategias que se han utilizado. Una es establecer sociedades entre los países latinoamericanos y los países centrales productores, y la otra es el desarrollo de las vacunas propias. En la primera categoría de las sociedades con países centrales tenemos el ejemplo de Argentina y México, que juntos pudieron, utilizando los insumos que venían de Inglaterra, pudieron desarrollar la vacuna en la Argentina e envasarla en México para después ser reimportada. También en el caso de la Argentina, con la supervisión, y también de México, con la supervisión de Rusia, la Argentina ya empezó a producir la vacuna Sputnik V en dosis limitadas, y lo propio ocurrirá en México con la misma vacuna. La situación también en México es que empezaron a desarrollar una vacuna que va a llevar el nombre de Patria, que estaría disponible el año que viene. Los otros dos países que han estado muy activos en el tema de vacunación han sido Brasil y Cuba. Cuba es el primer país, no solo en Latinoamérica, sino en el hemisferio sur, en tener una vacuna 100% con tecnología local, desarrollada con tecnología local, la vacuna Abdala, y ahora tiene una segunda que estaría siendo aprobada en estos días, que es la Soberana 02, con la que están vacunando a su población. En Brasil hubo sociedades establecidas sobre todo para envasar con insumos provenientes de China la vacuna Sinovac, y el Instituto Butantan está desarrollando una vacuna que es la Butanvac, que estaría produciendo cerca de 40 millones en octubre, siempre y cuando por supuesto se pueda demostrar su efectividad en la fase 3. Muy bien, este fue el médico Pablo Sadler hablándonos sobre la situación de las vacunas aquí en Latinoamérica. Bueno, todavía estamos frente a una situación de riesgo muy grande. Hay algunos adelantos en términos de la producción de estas vacunas, pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué te parece, Pocho? Bueno, muy interesante. He estado pensando mucho en este tema de las vacunas en Latinoamérica. La pandemia nos agarra, como decimos allá, en curva. Un país, un continente con muchísimas deficiencias en la infraestructura médica, de salud, y dos, con una población informal muy grande que trabaja al día, que vive fuera de los conceptos regulares de cómo funciona la economía, una empresa, etcétera. En México, en Perú, en Bolivia, en Argentina, el trabajo informal es muy grande, y bueno, en toda Latinoamérica. Y yo pienso que ha sido dos desafíos muy, muy grandes para un continente enfrentar una pandemia de esa categoría en esas condiciones, pero comparativamente yo creo que en líneas generales la respuesta ha sido buena, no perfecta, pero ha sido buena. Recuerdo al inicio Ecuador estaba en una situación muy lamentable, pudo revertir, y creo que en todos los países hemos escuchado un progreso sustancial. Lastimosamente, las diferencias en la población, en el acceso a salud,
entre la población pudiente y no pudiente ha sido un factor muy, muy grande en cuanto a quienes podían alcanzar medicinas o vacunas y quienes no. Me encanta escuchar que en México, en Argentina, en Cuba, bueno, en todo lugar hay esfuerzos por resolver el tema dentro del continente. Y bueno, estamos todavía en la mitad de este proceso, pero yo creo saliendo y habiendo atravesado mejores condiciones de lo que usualmente se pensaría de una situación así. Claro. Y tú mencionaste ahí la disparidad en cómo se distribuyen las vacunas en los distintos países de Latinoamérica. Ciertamente no en todos. En el cono sur, que es lo que yo personalmente más conozco, tanto en Uruguay, que tiene vacunados ya a prácticamente el 70% de la población, la distribución fue realmente masiva. Y en Argentina desde un comienzo la distribución de las vacunas que siguen entrando al país se distribuyen por el gobierno en forma proporcional a todas las provincias y a todos los distintos estratos, más allá de lo que son, de lo que pueden tener así en materia de digamos que se reparten equitativamente en todos lados de acuerdo a la gravedad de los casos por provincia, lo que es algo que hay que ciertamente destacar. Onyx, ¿cómo ves tú todo esto como una joven aquí en Estados Unidos? Bueno, eso que yo estaba pensando especialmente en eso, como accesibilidad a la vacuna, porque viste que tengo muchos redes de media social y viendo a mis amigos sacando la vacuna y ahora ya estamos en julio, así, casi agosto, y ahora están llegando las vacunas y para mí como para mí en mi mente un desastre en parte, así que eso puede pasar en otros países como así, y especialmente en Argentina porque tengo familia por ahí, y como eso es como mi otro casa, otro país. Así que, y nosotros tenemos el chiste como, ¿qué marca sacaste de la vacuna? Que sos de Pfizer, sos de Moderna. Y cuando pensás en eso, en el momento es como un chiste, pero si realmente pensás en eso, como qué mundo vivimos en que estamos con la marca de una vacuna. Al final del día, todos necesitan una vacuna, sí o no, pero estamos en esa guerra de las marcas y cómo distribuimos y bueno, para mí es como nada que ver en mi vida. Eso es algo que siempre estoy pensando en, viste, como siempre, como en la universidad estamos hablando de eso, o en mi casa estamos hablando de eso. Como no hay manera que puedes como salir de esa situación, como realmente es acá y tenemos que hablar sobre eso como ahora. Así me parece muy, obviamente, muy loco. Y Así. Rosario, ¿tú tienes familia en México? Sí, yo tengo familia en México y la cuestión de la vacunación, ha habido un problema que las noticias falsas, pues se originó toda una propaganda en contra de la vacuna y más que nada por los grupos que se oponen al gobierno de Manuel López Obrador. Empezaron a criticar al gobierno porque estaba utilizando la vacuna rusa. Fue la primera que se empezó a distribuir. Luego, después, que no estaban vacunando, que lo que estaban inyectando era un complejo vitamínico en el mejor de los casos. Empezaron a exagerar,
empezaron a correr estas ideas de que con las vacunas lo que se estaba inyectando era un chip para poder controlar a la población. Entonces eso ha detenido el proceso de vacunación y ha creado mucha confusión en la población, porque hay tanta información más veraz, información falsa, que te deja como en el limbo, porque el ciudadano común y corriente no tiene acceso a las fuentes de información más certeras. Y eso ha sido un verdadero problema en México. Además, se compara, por ejemplo, la situación de México, lo hace, por ejemplo, los grupos opositores al gobierno, lo comparan con países como Dinamarca, Noruega, donde la vacunación ha ido mejor, donde la población está bien alimentada, que tiene acceso a los servicios de salud pública, como para disminuir la labor que ha estado haciendo el gobierno en México por distribuir la vacuna. Y ha sido una distribución, yo creo que efectiva, masiva, y ha ido por orden de vulnerabilidad. Es decir, se le puso primero a la población más vulnerable, a los médicos que trabajan directamente con casos de COVID y así, hacia abajo. Y yo creo que lo que nos dejó esta pandemia es que, y como humanidad, si queremos salir adelante, todos tenemos que estar bien. Si tú estás bien, yo voy a estar bien. Entonces, yo creo que esa es la lección que debemos aprender, porque también en México surgieron voces criticando al gobierno que si estaba poniendo la vacuna a grupos de inmigrantes, pero yo creo que está haciendo lo correcto en el sentido, es decir, un inmigrante indocumentado en México, si se contamina, todos nos volvemos vulnerables porque vivimos en el mismo ecosistema. Entonces yo creo que la gran lección de la pandemia ha sido, si tú estás bien, yo voy a estar bien. Qué bien. Y Pocho, ¿qué te parece esta politización en el continente latinoamericano de las vacunas? No solamente en Latinoamérica, recordemos que esta politización en cierta manera nació o surgió de aquí, de los Estados Unidos, donde el tema de la vacuna está fuertemente politizado. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que, a mi entender, son dos situaciones distintas. En Estados Unidos ha existido un movimiento antivacuna desde hace mucho tiempo. No son, antes incluso que conociésemos el corona-19, y creo que ha tomado nuevo énfasis y ha sido un arma política muy, muy fuerte, digamos, por los dos lados. Ha habido una disminución al éxito que ha sido el tener una vacuna en tan poco tiempo en los Estados Unidos durante la presidencia de Trump. Se ha minimizado ese logro, y por otra parte se ha minimizado la capacidad que ha tenido el gobierno de Biden de desplegar las vacunas a todo el mundo, ¿no? La capacidad de distribución se ha minimizado. Entonces, totalmente de acuerdo que ha habido una politización. En Latinoamérica, algo parecido, pero en Latinoamérica, si recordamos, hay una mentalidad ya establecida, como en el África. Leí en algún lugar que África la pasó más o menos bien en la primera parte de la pandemia, porque la gente está entrenada, uno, a ser vacunada. Todos los que hemos venido de Latinoamérica y vivido sabemos que el orden de vacunas es importantísima. En mi época de muy niño, si quería viajar, tener pasaporte, no sé si te pasó a ti también, había una cantidad de vacunas que uno tenía que tener, incluso para poder viajar. Pero ahora se ha convertido en un arma muy grande desde el punto de vista de gobiernos. Algunos gobiernos han preferido tener vacunas de países, digamos, como Rusia y como China, que hábilmente han aprovechado la apertura que se ha dado y han rechazado vacunas de otros países como los Estados Unidos y de Europa, ¿no? Eso también se ha dado, pero es una lástima, una lástima
pero no podemos, vivimos en un mundo en que no podemos, digamos, hacer una división exacta. Ok, ese es un tema totalmente de salud. Todos los temas están altamente politizados, Así Roberto. es. Bueno, yo me quedo con, personalmente me quedo con todos aquellos gobiernos que velan por la seguridad pública de todos sus habitantes y que buscan realmente por todos los medios de conseguir aquellos insumos médicos que puedan ayudar, vengan de donde vengan. Vengan de donde vengan. Ciertamente, y vuelvo a recalcar porque para mí es muy llamativo, creo que es uno de los pocos países en el mundo, pero fíjate que la Argentina está recibiendo vacunas, la rusa, que ahora ya la están produciendo en el país, la vacuna china, la vacuna AstraZeneca, la vacuna Moderna, la vacuna Pfizer. Son 5 tipos ya que vienen a la mente así rápidamente que han estado llegando al país y se han estado distribuyendo masivamente y de acuerdo a los grupos de riesgos. Yo creo que ese es el ejemplo a seguir y me quedo con lo que Rosario había dicho como para cerrar esta parte del programa. Me quedo con esa definición de que en realidad la pandemia es la que nos iguala a todos, porque si yo me protejo, te protejo a ti. Si tú no te proteges, tú me estás dañando a mí. Y la oportunidad que tenemos como humanidad en todos nuestros países, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, es demostrar esa capacidad de restringirnos voluntariamente, de protegernos voluntariamente, porque de esa manera nos protegemos todos. Solamente os agregaría que la mejor vacuna es la que uno tiene puesta, ¿no? Totalmente. Y si nos estás escuchando y aún no te has vacunado, averigua y ve a vacunarte. En la revista de agosto vas a encontrar en una de las páginas, ojéala rápidamente porque si vives en Dutchess County hay muchos programas donde puedes ir y vacunarte. Y ahí sale el listado, en la revista de agosto, el listado de los centros de vacunación en el condado de Dutchess County. Muchos de ellos no tienes que hacer cita previa, te presentas y ahí mismo te vacunan. www.abclatino.net, buscas la revista y ahí está toda la información para vacunarse en Dutchess County y cada uno de los condados aquí en el Hudson Valley tienen las mismas facilidades para recibir la vacuna. Bueno, seguimos con el concurso de música latina. Vamos a ir escuchando otro tema acá y a ver quién puede sacar lo que es.
aquellos ojos verdes. Muy bien, estoy muy Ese. orgulloso de este panel de la revista Al Aire porque sacaron los dos temas que hemos tenido acá. Y siguiendo acá en ABC Latino, la revista Al Aire, si te estás conectando en este momento, si estás sintonizando en este momento, recuerda que puedes volver a escuchar este programa en toda su integridad en las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública aquí de esta región. Y ahora sí, este momento tan esperado con Rosario Lara, donde vamos a estar hablando de literatura latinoamericana, pero con un twist, porque vamos a estar hablando de una persona, de un biólogo, de un científico, de un filósofo y pensador, Humberto Maturana, chileno, que acaba de fallecer no hace mucho, simplemente un par de meses atrás. Rosario, ¿qué te parece si vemos, escuchamos, y para aquellos que nos siguen en YouTube pueden verlo, una pequeña reseña de quién fue Humberto Maturana? ¿Qué te parece? Perfecto. Derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a irse de un lugar sin que nadie se sienta ofendido. Son los 3 nuevos derechos que propuso agregar a los ya existentes Humberto Maturana, quien murió este jueves a los 92 años producto de una neumonía que no tiene relación con el COVID. El biólogo, filósofo, escritor, Premio Nacional de Ciencias, se marcha dejando un legado importantísimo para la ciencia en Chile y el mundo. Antes se pensaba que la retina del ojo recibía información desde afuera y calculaba la reacción correspondiente. Pero Maturana cambió esto para siempre. Es el ojo y no el mundo el que determina cómo percibimos. Esta investigación fue clave para entender desde la biología el conocimiento. Una investigación que se convirtió en las bases de la teoría del conocimiento que desarrollaron Humberto Maturana y Francisco Varela. Trabajo que fue reconocido a nivel mundial, parte del legado de Maturana, quien a sus 92 años falleció este jueves dejando un profundo pesar en la comunidad científica de Chile y el mundo. Por sus enormes aportes en la biología, en el área, ¿cierto?, de los seres vivos, pero también en otras áreas, en el área de neurociencia cognitiva, mostrando nuevas ideas de cómo funciona el cerebro y su enorme aporte también en psicología relacional. Humberto Maturana, uno de los biólogos chilenos más influyentes a nivel mundial. Un hombre que sobrevivió a la tuberculosis cuando era niño, un joven que estudió medicina en la Universidad de Chile, anatomía y neurofisiología en University College de Londres y luego obtuvo un doctorado en biología en la Universidad de Harvard, autor de la teoría de la autopoiesis que en la década de los 70 lo encumbró a lo más alto, Premio Nacional de Ciencias en 1994. Y él tuvo una intuición genial, pero única, importantísima en 1968, al darse cuenta que los seres vivos son máquinas que conocen, son máquinas que fabrican conocimiento. ¿Qué es el ser vivo que se muere? ¿Qué es el vivir? No la vida, sino que el vivir, eso que ocurre ahí. Cuando uno contesta eso, cambia el mundo. Un hombre de preguntas profundas y complejas, un científico que a través de la ciencia buscaba respuestas a interrogantes filosóficas. La reflexión es un acto en que uno suelta su certidumbre, amplía más la mirada y ve algo que antes no podía haber visto. Estas fueron algunas de las palabras que el biólogo compartió el pasado sábado en el Máster de Educación Emocional y Neurociencias Aplicadas que dicta la Fundación Liderazgo Chile, la última clase que alcanzó a dictar. El doctor Maturana decía que él se define como un inexperto en todo, no es experto en nada. Y él decía que somos niños crecidos. Parte de la lucha constante de Maturana, un hombre que en cada conversación invitaba a reflexionar, profundizar y a entender al otro. Andrés Gómez fue uno de los últimos periodistas que pudo entrevistarlo. Esa era una de las preocupaciones permanentes de Maturana, crear una sociedad colaborativa, solidaria, una sociedad del diálogo, donde nos escuchemos, una sociedad basada en el respeto mutuo y en la honestidad. Humberto Maturana. Rosario, ¿qué es lo que te atrajo a este gran pensador? Y te agradezco porque yo no lo conocía y gracias a ti ahora conozco a esta gran persona de Latinoamérica.
Bueno, yo llegué a Humberto Maturana a través de un diplomado que hice en antropología del arte. Entonces, y me sorprendió muchísimo que algunas de las lecturas hicieran referencia a Humberto Maturana siendo básicamente un biólogo, un científico, pero que sus contribuciones han venido a modificar o a poner en duda ciertos conceptos que nosotros damos por universales, verdaderos e idea de el cambio, lo que es una relación social. Es decir, han ido a cambiar ciertos conceptos fundamentales dentro de la economía y de la sociología y también, como decía el reportaje, dentro de la psicología y la filosofía. Y es así como llegué a Humberto Maturana a través del arte. Y yo creo que Humberto Maturana entronca muy bien con el tema que veíamos hace un mes sobre Swedenborg, otro científico del siglo XVIII, un científico alemán, que ambos coinciden en esta visión del hombre. Llegan por distintos caminos a concepciones muy parecidas. Y ya regresando a Maturana, un concepto fundamental de Maturana es este de la autopoiesis, que él acuña para definir lo que es la vida. Y en definitiva dice que, que cualquier ser vivo somos estructuras que nos estamos reproduciendo constantemente. Entonces la vida es eso, estarse autorreproduciendo. Para él somos creadores de elementos y la muerte sería sería cuando ya no somos capaces de autorreproducirnos. Y él lo explica a nivel molecular. Por otro lado, establece otros conceptos. Por ejemplo, cambia la visión que tenemos del tiempo. Para él, el pasado y el futuro no existen per se. Para él son categorías mentales nuestras que utilizamos para explicar el presente. Pero para él, todos estamos viviendo en el presente, instantes tras instante. Y el presente, y lo estamos haciendo constantemente. Entonces es un flujo, vamos a decir, de instantes. Y me parece muy importante, otra contribución es que generalmente se piensa que nosotros recibimos impresiones del medio ambiente y que esas impresiones afectan nuestros sentidos y a partir de allí elaboramos o tenemos una idea de lo que es la realidad. Y también eso me parece sumamente importante porque él coincide con un filósofo, con Immanuel Kant, también del siglo XVIII, el filósofo alemán considerado como el padre de la Ilustración, y llegan, o sea, me parece fascinante cómo por medio Swedenborg, por medio del misticismo, Immanuel Kant, por medio de la filosofía, y muchísimos años después, siglos, Maturana, por medio de la ciencia, por medio de la biología, establecen que nosotros, los seres humanos, como cualquier ser vivo, somos estructuras y que percibimos la realidad según nuestras estructuras. Es decir, no es que la luz afecte a mi ojo, no es que el sabor o la dureza al tacto de cualquier material afecte nuestros sentidos, sino que nosotros concebimos la dureza, la luz, a partir de nuestras propias estructuras, que son diferentes, por ejemplo, a las de un gato, a las de un perro. Y eso a mí me parece maravilloso porque él parte de la idea de que todos los seres vivos compartimos estructuras y en ese sentido nos igualamos y en ese sentido nosotros como seres humanos debemos aprender a vernos parte de un ecosistema, de un medio ambiente al cual debemos de respetar. Y porque igual que una planta, un animal, nosotros los seres vivos estamos constantemente produciendo elementos mientras estamos vivos.
Y todas estas ideas, Maturana estaba preocupado por un problema fundamental que es la educación de los niños. Y otra idea que él pone en cuestión es esta que repetimos constantemente. Los niños son el futuro del país, los niños son el futuro de la sociedad. Y él dice, no, los niños son nuestro presente. Y es a partir del presente que debemos interactuar con ellos y con los demás sobre la base del respeto, la igualdad y la legitimidad de todos los seres vivos. Es decir, él también explica la evolución del ser humano y cómo llegamos a ser seres humanos a partir de un concepto que a mí me parece maravilloso, que es la biología del amor. Él da una explicación, yo no soy bióloga, no soy científica, pero la da, que me queda, la hace accesible al público en el sentido que dice que nosotros como mamíferos somos seres de amor, somos seres vivos, somos estructuras de amor y que gracias a la evolución que han seguido los mamíferos se han dado ciertas características que compartimos con ellos, como la de cuidar a la grey, de cuidar a la comunidad, como otra característica la de ser recolectores. Y esto ha creado las posibilidades de establecer relaciones sociales. Y yo recuerdo cuando yo era estudiante de sociología, nos decían que en la sociedad todos son relaciones sociales. Y él dice, no, las relaciones sociales son aquellas que se basan en el amor, la confianza, la honestidad, todos estos valores éticos que deberían surgir espontáneamente porque está en nuestra estructura, pero que hemos ido frenando con aquella idea de la competencia. Y él establece que también hay una biología del conocimiento. Y todo esto lo entronca con su idea de la educación. Para él, un ser humano debe crecer dentro del amor porque eso le va a traer salud psicológica y salud física. Y además establece que si nosotros logramos otra vez como potenciar estas capacidades innatas que están en nosotros por la evolución que ha seguido el ser humano, por nuestra estructura, vamos a ser capaces de sentirnos o de entender que pertenecemos al mundo animal. Y el mundo animal, pues, que es una parte de la filosofía y de las ciencias que hemos tratado de relegar desde el cristianismo, negar el cuerpo, negar las emociones. Entonces Maturana dice, no, el cuerpo ni las emociones no deben negarse, deben potenciarse para poder crear sociedades que también para él son estructuras donde prevalezcan nuestras características fundamentales que se basan en la biología del amor. Y a Muy partir interesante, Rosario. Y ese concepto de que vivimos en el presente y somos seres de amor en el presente, que es lo único que tenemos, algo que desde tiempos inmemoriales realmente se nos ha venido repitiendo, pero qué difícil que se nos hace vivir de esa manera, ¿verdad? Pero realmente es el presente el que tenemos y nada más. El pasado ya ocurrió, el futuro es incierto y este es el momento donde plasmamos todo lo que podemos ser, esa humanidad de la que hablaba Maturana. Así que, Pocho, ¿lo conocías tú a Humberto Maturana? No, no lo conocía realmente. Bueno, conocía algunos de esos conceptos, ¿no? Pero no sabía que él era el autor de esos conceptos. Me parece interesante este hecho de que tú puntualices de ver el presente tal como cual, me parece interesantísimo. Hiciste Rosario, una alusión acerca del cristianismo que niega el cuerpo y las emociones. Siendo cristiano, exactamente lo contrario, tengo otra visión totalmente distinta a esa. Más bien hay una unidad entre espíritu, cuerpo y emociones y alma que llamamos, pero no es sujeto de esta conversación, pero
Me encantan la serie de pensamientos que has traído, la manera en que tú has comunicado una filosofía que estaba muy metida en el corazón, en la psique de todos los que vivimos, pero no sabía que eso venía de Latinoamérica, de algún lugar de eso, de una persona tan brillante. Gracias. Onyx, ¿cómo te resuena esto a ti? Estamos ya en últimos 30 segundos para que nos aportes algo aquí, Onyx. Claro, bueno, como escuchando eso, como ese momento en nuestra historia de humanidad, es como lo más importante que pensamos en eso, porque estamos solos o estamos con familiares así, tenemos que pensar en eso, como cómo funciona dentro de esa dinámica, como estoy contento con mí mismo o estoy contenta con, no sé, mi familia, y como pensando en cosas así. Eso es el momento para hacer eso, ¿no? Como estamos en casa muchos o todavía sí está la pandemia. Así que me parece muy interesante ese filósofo que nunca escuché antes eso, pero me parece como muy importante como las temas que está diciendo Rosario en nuestro futuro que viene. Rosario, te quiero agradecer muchísimo por habernos traído a Héctor Marturana. Realmente todo un aporte, su pensamiento, y una vez más nos damos cuenta de que todo está unido realmente. Lo que la ciencia, lo que la filosofía, lo que las religiones, la espiritualidad, la esencia es la misma detrás de cada manifestación, y nosotros somos la manifestación de lo que es la vida en este planeta, junto con todo lo que existe y vive aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Chao. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net.